Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la historia de hoy. Acompáñanos a descubrir lo que creo que es una de las historias más importantes y desgarradoras de toda la moda. Alexander McQueen fue sin duda uno de los diseñadores más subversivos que jamás haya existido. Alguien a quien la industria ha visto jamás, y es justo argumentar que cambió la moda para siempre, pero por mucho que esta sea una historia de éxito y triunfo, también está marcada por la tragedia. Hablaremos de todo esto y mucho más. Así que entremos en esto. Esta es la historia de Alexander McQueen. En 1969 Lee Alexander McQueen nació en Londres, Inglaterra. Su padre trabajaba como taxista, mientras que su madre trabajaba como maestra y, dado que él era solo uno de 6 hijos, siempre fue fácil para su familia llegar a fin de mes. Sin embargo, esto nunca molestó a McQueen porque desde temprana edad su mente estaba completamente enfocada en la moda. Muchos de los diseñadores de los que hablamos en este canal descubren sus talentos más adelante en la vida, pero incluso en la escuela primaria él dibujaba vestidos, y usaba el poco material que encontraba para hacer piezas para sus 3 hermanas. Esta pasión suya rápidamente se convirtió en una obsesión, y a los 16 años decidió abandonar la escuela para poder tomar un curso de sastrería en la Universidad de Newham. Ahora, quiero detenerme por un segundo y reconocer lo importante que fue esto. McQueen provenía de una familia de clase trabajadora sin experiencia real en las artes, por lo que su decisión de dejar la escuela y dedicarse a la moda fue desafiante, ya que es la primera vez que lo vemos. Para ser justos, esta puede haber sido una decisión arriesgada para la mayoría de las personas, pero lo que hay que tener en cuenta es que él tenía un gran talento en la sastrería, y era muy consciente de esto, y es lo que le dio la confianza para dedicarse a la sastrería a una edad tan temprana. Después de completar su curso en Newham College, consiguió una pasantía en Anderson & Shepherd, una sastrería a medida ubicada en Savile Row en Londres. Savile Row es famosa por ser el hogar de algunos de los mejores sastres de toda Inglaterra, por lo que esta pasantía fue muy prestigiosa. Lo más importante es que le dio una gran experiencia, aprendió las complejidades de hacer un traje a mano y, como era de esperar, se destacó en ello. Después de que terminó su pasantía en Anderson & Shepherd, se mudó a otro sastre en Savile Row llamado Gibbs & Hawkes y allí trabajó como cortador de patrones. Cortar patrones es esencialmente tomar un diseño en medidas específicas, y luego convertirlo en la tela real que se usará para la pieza. Esto fue un poco diferente del trabajo que había estado haciendo en Anderson & Shepherd, pero realmente ayudó a completar su conjunto de habilidades que imagino que es exactamente lo que estaba tratando de hacer. El otro beneficio es que al final de su mandato en Gibbs & Hawkes se hizo un nombre como uno de los sastres jóvenes más prometedores de Savile Row. Trabajó duro y demostró que él era más que capaz de hacer el trabajo, pero una cosa que quiero mencionar aquí es que durante su estancia en Savile Row, McQueen comenzó a abrazar un sentido de rebeldía que algún día se convertiría en una parte definitoria de su identidad. Tenía que irse. Sobre esto en silencio porque no quería correr el riesgo de ser despedido, pero se rumorea que mientras trabajaba en un traje para el príncipe Carlos cosió en secreto en un lenguaje bastante vulgar. No repetiré exactamente lo que decía, pero puedes hacer tu propia investigación si tienes curiosidad. No estoy seguro de si estaba tratando de hacer algún tipo de declaración política o si simplemente pensó que era divertido, pero de cualquier manera demuestra el tipo de persona que era. Literalmente no quiero decir nada. Lo bueno podría haber salido de hacer algo como eso, pero él quería hacerlo, así que siguió adelante y lo hizo de todos modos. McQueen finalmente dejó a Gibbs & Hawkes para comenzar a trabajar para Angels & Behrmans y sé que estoy lanzando muchas cosas y nombres diferentes, pero este movimiento puede haber sido el que más dio forma a la trayectoria de su carrera. La razón por la que digo esto es porque, a diferencia de Anderson & Shepherd o Gibbs & Hawkes, que se especializaban en hacer trajes, Angels & Behrmans se especializaban en diseño de vestuario de teatro, por lo que esto no solo lo expuso a nuevos estilos de sastrería, sino que también lo ayudó a desarrollar su talento para lo dramático. Como veremos en un momento, muchas de las mejores piezas de McQueen parecen sacadas de una obra de teatro o una película. Es interesante considerar que Angels & Behrmans es donde eso pudo haber comenzado para él. Después de esto, trabajó brevemente junto al diseñador japonés Koji Yatsuno, así como con el diseñador italiano Romeo Gili, así que a pesar de que pasó una cantidad significativa de su tiempo en Londres, su educación y la sastrería lo expuso a diferentes culturas, y algo que realmente quiero enfatizar aquí es que todavía era muy joven, y aún así comenzó este viaje hacia la moda cuando solo tenía 16 años, por lo que había logrado todo lo que acabamos de hablar, y en ese momento tenía solo 21 años. No hace falta decir que había pocos aspirantes a diseñadores de su edad, si es que había alguno. Con un currículum tan sólido y con eso en mente decidió que finalmente estaba listo para postularse a la legendaria Escuela de Diseño Central St. Martin's. El único problema era que no pensaba postularse para estudiante, sino para ser maestro. Aprovechando la misma confianza que lo había llevado a abandonar la escuela y perseguir sus sueños a la edad de 16 años.
Llegó a la conclusión de que estaba calificado para enseñar a otros sobre el arte del patronaje. Según cuenta la historia, se presentó en la escuela sin previo aviso y solicitó una reunión con Bobby Hilson, la directora del curso de maestría en moda Ilsen. Ella aceptó reunirse, pero ella se apresuró a informarle que a la edad de 21 años no tenía la edad suficiente para ser maestro. Sin embargo, quedó muy impresionada con el trabajo que él le mostró, y por un capricho lo invitó a inscribirse en el programa de maestría. Tal vez no era la respuesta que él estaba buscando, pero McQueen aceptó la oferta y comenzó oficialmente a asistir a Central Saint Martins. Durante este tiempo, refinó muchas de las habilidades que había adquirido mientras trabajaba en sus diversas pasantías, y en 1992 todo esto culminó con el debut de su colección de posgrado titulada Jack el Destripador acecha a sus víctimas. Solo para ser claro, este no fue el comienzo de su propia marca. Una colección de posgrado es solo una colección que los estudiantes de diseño presentan en su último año para demostrar todo lo que han aprendido. La razón por la que esto fue tan fundamental para McQueen es que era la primera vez que pudo tener control creativo total sobre el proceso de diseño, y el resultado fue una colección magistralmente elaborada. Pero increíblemente oscura según Louise Wilson, quien enseñó a McQueen en Central Saint Martins. A cada estudiante se le pidió que escribiera un informe que proporcionara el contexto de su colección, y el suyo fue un relato intensamente personal de la genealogía de su familia. Wilson dice que el informe fue robado de su oficina, por lo que no podemos estar 100% seguros, pero existe el rumor de que un pariente suyo vivió en el siglo XIX, y era dueño de una posada donde Jack el Destripador desolló a sus víctimas. Esto no está confirmado, pero da lugar a una posible explicación de por qué se sintió personalmente conectado con esta historia. En lo que respecta a la colección en sí, una de las piezas más destacadas fue el abrigo que ves aquí, que muestra perfectamente su buen gusto por los patrones de materiales y la construcción, y más allá de eso ofreció lo que supongo que se podría llamar una versión más moderna del estilo victoriano e incluso experimentó un poco. Como se puede ver aquí, decidió coser algo de su propio cabello en la seda que usaba, y también puso mechones en plástico que luego unió a varias de las piezas. Esto puede sonar extraño, pero luego dijo que esto era una referencia a una tendencia en la era victoriana donde las prostitutas vendían mechones de su cabello. Es un poco extraño, pero definitivamente ayuda a saber de dónde surgió esta idea, así que habiendo logrado el equilibrio perfecto entre experimentación y excelencia técnica, es seguro decir que la colección de McQueen fue una primera impresión muy fuerte, y nadie quedó más impresionado que la estilista y editora de revistas Isabella Blow. Isabella Blow estaba entre el público ese día, y algo sobre la colección le llamó la atención. De hecho, habló con tanta fuerza que decidió comprar la colección completa por 5.000 libras, que son unos $6.800 estadounidenses. Esto es bastante dinero para pagar la primera colección de un aspirante a diseñador. Pero Isabella estaba más que dispuesta porque vio su potencial. Este encuentro casual no podría haber ocurrido en un mejor momento porque hay que recordar que esta era su colección de posgrado, lo que significa que cuando hubiera terminado sus estudios, estoy seguro de que no habría tenido problemas para ir a alguna casa de moda de renombre y encontrar trabajo como asistente de diseño, pero no quería hacerlo, quería comenzar su propia marca e Isabella Blow es quien lo hizo posible al comprar la colección. Ella le dio el dinero que necesitaba, lo dejó vivir en su sótano para que no tuviera ningún gasto y, utilizando parte de su experiencia en la industria, se convirtió en su mentora. Una de las primeras y las contribuciones más notables a su éxito fueron ayudarlo a elegir el nombre de su sello. Como tal vez me hayan escuchado decir antes, nació como Lee Alexander McQueen y durante toda su vida hasta ese momento simplemente se había llamado Lee McQueen, pero por una razón u otra. Isabella estaba fuertemente convencida de que debería usar su segundo nombre, Alexander, para fines de marca y es por eso que su sello se llama Alexander McQueen. Incluso después de esto, continuaría llamándose Lee en su vida personal, pero a partir de ese momento, el resto del mundo lo conocerían por el nombre de Alexander. Con esa parte resuelta, se puso a trabajar en su colección debut, debido a su experiencia trabajando en la industria y su éxito en Central Saint Martins. Lee tuvo la suerte de ser uno de los 6 aspirantes a diseñadores seleccionados por el Consejo Británico de la Moda, para mostrar su trabajo en la Semana de la Moda de Londres. No fue un desfile propiamente dicho, en realidad fue solo una visita al Hotel Ritz donde se exhibieron sus piezas, pero aún así fue una gran oportunidad para Lee porque presentó su colección debut titulada Taxista. La inspiración para esta colección fue la película Taxi Driver de 1976 y como mencioné anteriormente, su padre era taxista. Por lo que probablemente esto también tuvo un significado personal para él. Ahora me encantaría mostrarles fotos de esta colección, pero desafortunadamente no hay ninguna. Después de ese día en el hotel, Lee cometió el error de colocar todas las piezas en bolsas de basura negras, y luego dejarlas desatendidas mientras salía con algunos amigos, ya sea que las bolsas fueran tiradas o robadas. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la colección nunca fue fotografiada ni reproducida, por lo que, en otras palabras, la primera colección de Alexander McQueen solo existe en la memoria de aquellos que tuvieron la suerte de verla ese día. Sin embargo, esta colección aún no era tan significativa debido a que se dice que presentó la primera instancia del look de McQueen, que describe pantalones con una cintura muy escotada.
Hoy en día, esto parece un poco extraño, pero este look se hizo muy popular a principios de los años 90, y jugó un papel importante en impulsar el nombre Alexander McQueen en la cultura dominante después de la colección de taxista. Comenzó a prepararse para su primer desfile real, y aquí es donde realmente comenzamos a ver su nombre en los titulares. Verás, hizo su debut en la pasarela con la presentación de su colección Primavera-Verano 1994 titulada Nihilismo, y además de cortes provocativos y decidió que los modelos aparecieran sangrientos, magullados y cubiertos de tierra. No hace falta decir que el público quedó profundamente perturbado, y muchos de ellos redujeron su trabajo a nada más que valor de shock. Al parecer, muchos de los fotógrafos estaban tan horrorizados que incluso dejaron de tomar fotografías. Después de que el espectáculo recibió mucha prensa negativa, se publicó un artículo titulado El teatro de la crueldad de McQueen, en el que pintan una imagen vívida de lo que ahora describen como un espectáculo de terror. Si somos honestos, es posible que Lee haya buscado un poco de impacto, porque cuando haces tu debut en la pasarela quieres dejar una impresión duradera, pero en su defensa también creo que la prensa no sabía en qué se estaban metiendo. Muchos de los periodistas y fotógrafos de ese día probablemente no sabían quién era McQueen y probablemente le habían catalogado como un joven y prometedor diseñador de Central Saint Martins, que había recibido apoyo del Consejo Británico de la Moda. De cualquier manera ahora tenía la atención de la gente, y en el transcurso de sus siguientes colecciones, continuó superando los límites de lo que era aceptable en la pasarela. En retrospectiva, consideramos que muchas de estas colecciones eran progresistas y vanguardistas, pero en ese momento eran nada menos que controvertidas. Se ve gran parte del trabajo de Lee. Estaba destinado a servir como un comentario significativo, ya sea sobre ciertos periodos históricos o construcciones sociales, pero al proporcionar este comentario a menudo llevó las cosas al extremo y, si bien esto resonó en algunas personas, no dio en el blanco para muchas otras. Por ejemplo, Brenda Polonia de la El Daily Mail acusó una vez a Lee de ser misógino en un artículo que ella tituló El diseñador que odia a las mujeres. Recibió muchas críticas como esta y aunque entiendo que su trabajo era provocativo, creo que muchos de sus críticos simplemente no entendieron lo que estaba tratando de hacer. Desde la perspectiva de Lee, debe haber sido increíblemente frustrante y por eso es fácil imaginar que se sintió incomprendido, y tal vez un poco aislado durante la primera parte de su carrera. Por más difícil que haya sido, se puede argumentar que toda esta controversia en realidad, lo ayudó porque alimentó la personalidad pública rebelde por la que se volvería tan conocido. A mediados de los 90 McQueen se dirigió con los ojos más que puestos en sus objetivos, eso incluía los ojos de algunas personas en lugares muy altos. En 1996 McQueen fue nombrado nuevo director creativo de Givenchy. Solo para darles algunos antecedentes aquí, Hubert de Givenchy, el fundador de la casa de moda, se había jubilado en 1955 y posteriormente fue reemplazado por John Galliano. Galliano terminó quedándose menos de un año, así que LVMH, el holding propietario de Givenchy, tuvo que luchar para encontrar un reemplazo. Ahora, como hemos discutido, Lee era bastante controvertido. En este punto, pero todavía estaba recibiendo muchos elogios en toda la industria y a principios de ese año, de hecho, había sido nombrado diseñador de moda británico del año, así que no me malinterpretes. Creo que este nombramiento se hizo en función de su mérito y talento, pero también creo que Givenchy quería a alguien como él que revolucionara las cosas y diera nueva vida a la marca. Algunas personas estaban entusiasmadas con la noticia, pero otras no, y eso incluía al propio Hubert de Givenchy. Después de irse, no tenía voz sobre quién lo sucedería, pero dejó muy claro que no era fanático de McQueen. De hecho, lo haría más tarde. Continúe diciendo que el nombramiento de Lee en Givenchy fue, y cito, un desastre total. Tal vez sea un poco duro, pero para ser justos, el tiempo de Lee en Givenchy fue tumultuoso por varias razones diferentes para un diseñador joven y prometedor como él. Estoy seguro de que la invitación para dirigir una importante casa de moda era demasiado atractiva para rechazarla, pero fui muy abierto sobre el hecho de que no era una combinación perfecta. En una entrevista posterior con The Guardian, expresó sus sentimientos con mucha franqueza y dijo, traté mal a Givenchy. Para mí, era solo dinero, pero no había nada que pudiera hacer. La única forma en que hubiera funcionado habría sido si me hubieran permitido cambiar todo el concepto de la casa, y nunca quisieron que hiciera eso. Es bastante común escuchar a los directores culpar a sus casas de moda por no darle suficiente control creativo, pero tengo que darle crédito porque está llevando su honestidad un paso más allá al decir que solo lo hacía por dinero. Incluso describió su primera colección de alta costura. Estos problemas también afectaron su vida personal porque supuestamente su comienzo en Givenchy fue cuando su amistad con Isabella Blow comenzó a deteriorarse. Recordarán que ella fue su mentora cuando lanzó su propio sello por primera vez, y, según la gente cercana a ellos, los dos esencialmente dejaron de hablar después de que él se unió a Givenchy. Esto era un asunto privado, por lo que bien podría haber circunstancias que desconocemos, pero el rumor es que Isabella pudo haber querido crédito, tal vez incluso dinero, por el papel que ella había jugado para llevarlo a donde estaba.
Nada de esto está realmente confirmado, pero cualquiera que sea la razón, sabemos que tomaron caminos separados, y la separación estuvo lejos de ser amistosa. Entre este y una serie de colecciones que él mismo reconoció que eran mediocres, la permanencia de Lee en Givenchy fue innegablemente una mala racha. Como acabamos de comentar, su corazón claramente no estaba en ello, pero incluso aparte de eso, su dirección creativa parecía destinada a fracasar desde el principio. Hablando objetivamente de su estilo, es mucho más radical de lo que los fanáticos de Givenchy están acostumbrados, y esa es en gran parte la razón por la que su nombramiento molestó a Hubert de Givenchy. Durante su estancia en la casa de moda, los medios incluso comenzaron a llamarlo l'enfant terrible, que en francés significa el niño terrible, porque se había posicionado como este joven diseñador definitorio que no respetaba las reglas. Dicho todo esto, creo que está claro por qué me refiero a la permanencia de Lee en Givenchy como tumultuosa. Pero una cosa que quiero dejar clara es que su marca homónima todavía le estaba yendo increíblemente bien, así que no es que hubiera fracasado como diseñador, simplemente estaba dedicando la mayor parte de su tiempo y atención a su propia línea. De hecho, probablemente sea justo decir que algunas de las mejores colecciones de Alexander McQueen fueron realizadas mientras trabajaba en Givenchy. Uno de los mejores y más famosos ejemplos de esto fue su colección de primavera de 1999, titulada Número 13. Y si tienes curiosidad, se llamó así porque era su 13ª colección para la marca en sí. Fue fantástica. Pero Lee hizo historia en la pasarela cuando hizo que la modelo Shalom Harlow girara en el centro del escenario mientras dos brazos robóticos de una planta de fabricación de automóviles pintaban su vestido blanco. Si me preguntas, la razón por la que esto es tan especial es porque resalta todo lo que lo hace un diseñador innovador tan brillante. Quiero decir, aquí está combinando tecnología automatizada con arte escénico en vivo para crear una pieza allí mismo, frente a la audiencia. Esto no se parece a nada que nadie haya visto jamás, y hoy en día es ampliamente citado como uno de los aspectos más destacados de su carrera. Los brazos robóticos se robaron el espectáculo, pero otro hecho interesante es que presentaba a la modelo y atleta paralímpica Amy Malins. Malins caminó por la pasarela con dos patas de madera que Lee había hecho a mano, y estaban tan bien hechas que mucha gente pensó que eran botas y querían comprarlas. Entonces, como la colección número 13 no fuera lo suficientemente impresionante, siguió a finales de 2000 con la presentación de su colección lista para usar de primavera de 2001 titulada Boss, y personalmente creo que este pudo haber sido su mejor desfile. Permítanme pintarles el cuadro. Los miembros de la audiencia de ese día entraron arrastrando los pies a una sala de exposición con poca luz mientras el sonido de un corazón palpitaba en el sistema de audio. Se dirigieron a sus asientos y esperaron a que comenzara el espectáculo, pero todo lo que se encontraron fue su propio reflejo porque frente a ellos había una gran caja de vidrio sin saber lo que estaba a punto de suceder. Se sentaron en este ambiente incómodo durante casi una hora y luego, sin previo aviso, la caja de vidrio comenzó a iluminarse de modo que todos podían ver lo que había dentro. Las modelos comenzaron a caminar por la pasarela, y una información interesante aquí es que esta caja de vidrio en realidad se construyó usando espejos de 2 vías para que la audiencia pudiera ver a las modelos, pero las modelos no podían ver a la audiencia. Me pareció una decisión muy interesante porque Lee no solo estaba considerando la perspectiva de la audiencia, sino también la perspectiva de las personas que usaban su ropa, y eso es algo que realmente no he visto hacer a otros diseñadores. Una de las razones por las que creo que hizo esto fue porque quería crear un grado de separación como el que hemos visto con sus otras colecciones. A Lee le gusta elegir un tema para trabajar y, para vos, parece que estaba tratando de recrear la atmósfera de un manicomio. Quería que los modelos estuvieran en su propio mundo y, en un momento del espectáculo, se presionaron contra el vidrio y miraron hacia afuera, pero no podían ver nada, por lo que sus escaleras parecían vacías y desoladas. Ahora, claramente, esta presentación fue tremendamente intrigante, pero no dejes que eso te distraiga de las piezas reales de la colección. Algunos de los looks eran más discretos, como se ve con este modelo envuelto en vendas con un traje sencillo, pero otros eran extremadamente complejos, como este look en el que la modelo lleva una falda de plumas, y tiene 3 halcones alrededor de su cabeza. Por lo tanto, en general, hay una gama bastante amplia de estilos diferentes, pero de alguna manera Lee logró que todo fuera coherente, incluso en esta inquietante combinación de fantasía y pesadilla. Nada parece fuera de lugar, y al principio de su carrera, por lo que había sido ampliamente criticado, dejó que el horror eclipsara la belleza, pero con esta colección logró el equilibrio perfecto. Si has estado prestando mucha atención al vídeo, es posible que hayas visto una caja más pequeña con aspecto oxidado en medio de la pasarela. La mayoría de la gente en la audiencia probablemente no lo hizo, ni siquiera lo noté, pero después de que la última modelo salió de la pasarela, las paredes de esta caja cayeron al suelo, rompiéndose y revelando a la periodista Michelle Alley cubierta de polillas y conectada a un respirador. Esto puede parecer un poco aleatorio, y ciertamente fue impactante para todos en asistencia, pero Lee luego confirmó que esta escena fue inspirada por Joel Peter Whitkin, el fotógrafo detrás de esta imagen titulada Sanatorio. Como se esperaba, esto es bastante inquietante, pero realmente fue la manera perfecta de cerrar esta pesadilla que cobró vida.
Inmediatamente después de colecciones como esta y muchos otros, Lee McQueen se dirigió a principios de la década de 2000 como uno de los diseñadores de moda más comentados. En el año 2000, se estaba volviendo tan popular que el grupo Gucci, ahora propiedad de Kering, compró una participación mayoritaria en su marca homónima. También debo mencionar que en 2001, su contrato con Givenchy terminó oficialmente y, como era de esperar, ninguna de las partes tenía interés en renovarlo. Eso no fue un problema, porque con el respaldo de Gucci, Lee ahora tenía el dinero que necesitaba para continuar expandiéndose. Fue entonces cuando realmente comenzamos a ver a Alexander McQueen volverse más de un nombre familiar. Ya era un elemento básico en la semana de la moda, pero esta adquisición ayudó a mejorar facetas del negocio como la distribución de fabricación e incluso su presencia minorista, a medida que las tiendas de Alexander McQueen comenzaron a aparecer en todo el mundo. También comenzó a expandir su línea de productos, y esto incluyó una línea de ropa masculina. Hasta este momento, solo se había centrado en ropa de mujer, pero en 2004 decidió darle una oportunidad a la ropa masculina, y esto también se volvería extremadamente popular. En general, las cosas realmente no podrían haber ido mejor para Alexander McQueen. Pero para Lee McQueen, el hombre detrás de todo, era una historia totalmente diferente. Cualquiera que mire el trabajo de McQueen podrá deducir que estaba atormentado por algunos pensamientos muy oscuros. A menudo exploraba temas macabros como la muerte, la desesperación y la violencia, no solo porque estaba fascinado con ellos, sino porque estos eran el tipo de cosas que ocupaban su mente. Nunca es fácil entender por qué alguien se siente así, pero luego se revelaría que Lee sufrió abuso cuando era niño, y durante su edad adulta luchó contra la adicción a las drogas y al alcohol. Lo que creo que habla de quién era Lee como persona es que incluso mientras luchaba por perseverar a través de sus propias adversidades, usó su plataforma para mostrar apoyo a los demás. Por ejemplo, en esta ahora famosa foto de 2005, se le puede ver usando una camiseta que dice "Te amamos, Kate". ¿Cuál fue su respuesta a los medios que arrastraron a la modelo Kate Moss por su consumo de drogas? Incluso en sus momentos más oscuros, él era una persona cariñosa, y creo que eso explica mucho sobre su trabajo. No estaba usando la moda para defender estos conceptos macabros, lo estaba usando para quitar las capas, y tal vez hacerlas un poco menos desalentadoras. Ahora, desafortunadamente, el peso del mundo a veces puede ser demasiado, y solo quiero avisarles de la siguiente parte del video. Tocará algunos temas muy delicados. En 2007, la ex mentora de Lee, Isabella Blow, se suicidó. En un momento dado, los dos habían sido inseparables. Ella compró su primera colección, le dio la bienvenida a su casa e incluso le ayudó a elegir el nombre de Alexander McQueen. Pero, como mencionamos anteriormente, fue después de su nombramiento en Givenchy que tuvieron una pelea importante que dejó su amistad irreparablemente dañada. Isabel, por supuesto, había estado luchando con sus propios problemas de salud mental y, según personas cercanas a ella, dijo que sentía que había quedado atrás en el mundo de la moda. Ya sea que esto fuera una referencia directa o no a su pelea con Lee, todo lo que podemos hacer es especular. Pero una cosa que sabemos con certeza es que su fallecimiento lo afectó profundamente. Habían tenido problemas entre ellos, pero en el fondo siempre había guardado un lugar para ella en su corazón, y es por eso que hizo su colección de primavera de 2008, titulada La Dame Blue, específicamente en su memoria. La colección terminó siendo una de las más vibrantes de McQueen, demostrando que la luz brillará incluso en los ambientes oscuros. Sin embargo, esta pérdida se sumó a los problemas personales con los que ya estaba lidiando, y aunque no lo sabríamos hasta más tarde, el médico de Lee confirmó que en realidad intentó suicidarse al menos 2 veces durante 2009. Nuevamente, nadie sabía esto, por lo que no capaz de armar la imagen completa, pero supuestamente comenzó a informar a sus amigos que su colección Primavera-Verano 2010, titulada La Atlántida de Platón, sería la última. Y desafortunadamente, sería el 11 de febrero de 2010, casi una semana después del fallecimiento de su madre, cuando Lee McQueen se suicidó en su casa en Londres. Dejó una nota escrita en la parte posterior del libro de Charles Darwin, El origen del hombre, y terminaba sin rodeos diciendo: "Cuida a mis perros, lo siento, te amo, Lee". No hace falta decir que su muerte devastó a la industria de la moda, y a los fanáticos de todo el mundo. El mundo lamentó la pérdida de un talento generacional. Personas tan únicas e impactantes como Lee McQueen son increíblemente raras, y perderlo tan pronto es nada menos que una tragedia. Técnicamente hablando, La Atlántida de Platón fue su último show, pero poco antes de su muerte, comenzó a trabajar en su colección Otoño-Invierno 2010, titulada Ángeles y Demonios. Todo es tristemente poético porque, como su nombre lo indica, esta colección se centró en gran medida en el más allá. También es un poco extraño considerar que diseñó la colección hacia el final de su vida, pero con la ayuda de su equipo de diseño, solo se completó y presentó después de su muerte. Aunque McQueen ya no esté, no tengo ninguna duda de que su influencia seguirá viva, al igual que su nombre. Porque después de su fallecimiento, Sarah Burton intervino para continuar dirigiendo el sello. Sarah Burton se unió originalmente a Alexander McQueen como pasante, se abrió camino hasta convertirse en jefa de ropa femenina, y se ganó su lugar como una de las asesoras más confiables de Lee.
En 2011, solo un año después de asumir el cargo, fue nombrada diseñadora del Consejo Británico de la Moda del Año. Y desde entonces ha hecho un trabajo fantástico al honrar la vida de Lee y proteger su legado. En pocas palabras, creo que Alexander McQueen, el sello, está en buenas manos de cara al futuro. Y mi esperanza es que Sarah Burton continúe por el camino que ella sigue durante mucho tiempo. Ahora, por doloroso que sea su final, todavía hay algo muy hermoso en la historia de la vida de Lee. Cuando era joven, decidió que quería dedicarse a la moda. Casi dominó el oficio antes de que sus compañeros lo hicieran. Incluso comenzó a aprenderlo con su nombramiento en Givenchy, ascendió a la cima de una industria ferozmente competitiva, y solidificó su propia marca como una de las más disruptivas en toda la moda. Por algún milagro, logró todo esto y mucho más mientras luchaba silenciosamente contra sus propios demonios. Y aunque lamentablemente perdió esa batalla, su trabajo servirá como un recordatorio permanente de que el horror y la belleza pueden no ser tan diferentes después de todo. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte para ver más historias tan asombrosas como esta. Gracias por vernos.